¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de este primer módulo de especialización de naves industriales, ¿no? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ok, bueno, vamos a empezar la sesión entonces. Antes de comenzar, bueno, una recapitulación de todo lo que estuvimos haciendo la clase pasada, ¿no? Vimos justamente qué es una nave industrial. Vimos algunos fundamentos y algunas introducciones, más que todo de qué tipo de acero se usa, qué tipos de acero existen en realidad, qué más, cuáles son las conexiones que se usan en los diferentes tipos de naves industriales. Hemos visto también cómo se puede predimensionar el peralte de una nave industrial de manera rápida, como también vimos algunas metodologías y filosofías de diseño que existen, ¿no? Bueno. El día de hoy y las dos clases consiguientes que tenemos, vamos a ver todo lo referente a cargas en naves industriales. ¿Está bien? Bueno, el mundo de las cargas es bastante amplio, ¿no? Más que todo si nosotros hablamos de lo que es el tema industrial. Ahí ya tenemos que, como decimos acá, apañárnoslas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo diseñar algo enfocado para la industria que algo enfocado para lo que es una vivienda o una edificación, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo justamente el día de hoy y las clases que siguen adelante. ¿Está bien? Antes de comenzar, no sé si pudieron ver la grabación de la anterior semana o de la anterior clase, perdón, o si tienen alguna consulta justamente antes de comenzar. Bueno, vemos de que no. Ok, debido a que las clases desde aquí en adelante van a ser un poco pesadas, vamos a tener un breve receso de 10 minutos a la mitad de la clase. ¿Está bien? Esto con el fin de que no pierdan el enfoque, ya que, como les digo, es una clase bastante pesada en la cual va a entrar mucha teoría y necesito toda su atención para que puedan comprender todo lo que se va a decir acá. Otra recomendación, si tienen un cuadernito a la mano, vayan tomando apuntes, ¿no? Imaginémonos que volvemos otra vez a la universidad, entonces justamente necesitamos tomar apuntes. Si necesitan que repita algo, díganmelo en el chat, no se preocupen de ello. Y bueno, comencemos la clase de hoy. Ok, a ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Listo. Ok, cargas en naves industriales. Bien, voy a desactivar el video para no distraerlos. Ok, cargas en naves industriales. ¿Qué tipo de cargas podemos imaginar que existen en las naves industriales? A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué cargas existirían, según ustedes, en las naves industriales? Vamos compartiendo los criterios que tengan. De viento, perfecto. ¿Cuál más? Carga viva y muerta. Bien, está bien. Peso propio. Ya, eso entra como carga muerta. Viva muerta. ¿Qué más? Cargas eventuales. ¿Ya? ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra más? Lluvia, sí, puede entrar. Sísmica también. Carga de nieve, perfecto. Y ya, esas son las básicas que podríamos encontrar en una nave industrial general, de que podría ser una estructura civil. Pero si entramos en el tema de industria, ¿qué más podemos encontrar? Una claves que entra ahí. Es algo que mueve las cosas dentro de la nave industrial. Equipos. Ya, ¿qué tipo de equipos? Dinámica, perfecto. Pero hay un tipo exacto, grúa, puentes grúa, ¿no? Cuando hablamos de una nave industrial general básica, es decir, que sea como un envolvente prácticamente de todo lo que tenga delante, porque eso es lo que es una nave industrial, ¿no? Es como una envoltura. Y bueno, aquí puedo tener cualquier tipo de proceso, puedo tener, no sé, ¿cómo decirlo?
almacenar, pero es como una envoltura prácticamente, ¿no? Cuando es una nave industrial básica, sencilla, simple como es esta, pues ahí entraría. La más compleja de todas, pues sería el puente grúa, ¿no? Aquí tengo con su carrito o su trolley y de aquí ya su ganchito, ¿no? Bueno, este puente de grúa pues me va a generar algunas molestias más que todo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo no solo una envoltura, sino ya una parte de una edificación industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría más o menos aquí un pisito, acá tuviera la escalera de acceso, ¿no? Ya, esto ya tiene algo más de masa. Entonces, ahí pues ya tengo en cuenta lo que me dijeron. Vibratoria, equipos que vibran, equipos pesados, ¿no? Puedo tener ya cargas vivas de entrepiso, bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Depende del tipo de estructura que estemos analizando, pero en rigor, de manera de entrada, digamos, podemos tener las siguientes cargas. ¿No? Tenemos lo que es la carga permanente, en la cual es, como su nombre dice, que va a permanecer todo el tiempo en la estructura. Luego, vamos a tener lo que es la carga de mantenimiento, que no es lo mismo que carga viva. ¿Está bien? Esta carga de mantenimiento sería un subtipo en realidad, porque aquí tendríamos sobrecarga de uso. Un error tal vez. Sobrecarga de uso y sobre estas, bueno, entra la carga viva, ¿no? La carga viva es la general y en esta entra la carga de mantenimiento y la sobrecarga de uso. ¿Qué es la carga de mantenimiento? Bueno, nosotros vamos a tener justamente una estructurita, ¿no? Un techo, por así decirlo. Entonces, este techo obviamente no va a albergar personas para vivienda o para algún uso en específico, pero este techo en general pues puede llegar a tener tal vez ya una granizada bastante fuerte con eh, pedazos de granizo de 1 pulgada, por ejemplo, y pueden llegar a perforar lo que es la chapa metálica del cerramiento. Ah, entonces en ese caso, pues van a subir personas justamente con su equipo, pueden ser soldadores, pueden ser eh, obreros en realidad, que bueno, suben con un equipo, con su arquito, digamos, y van a soldar, o suben con herramienta en realidad justamente para mantener esta cubierta. Eso es la carga de mantenimiento. Entonces el mantenimiento no se va a realizar todos los días o la estructura va a estar mantenida todo el tiempo. Es una carga transitoria que puede llegar a pasar. Y esta, pues, pueden ser dos, tres personas. No es una carga muy alta, como estamos acostumbrados para la carga viva, ¿no? La carga viva de entrepiso, por ejemplo, para una vivienda, ¿cuánto es? 200 kilogramos metro cuadrado, ¿no? O 2 kilonewton metro cuadrado. Es bastante amplio. Es grande esa magnitud, pero ya para mantenimiento baja, como vamos a ver. Luego tenemos la carga de granizo y la carga de nieve. Bueno, estas dos. La de nieve está bien estudiada, la de granizo no tanto. ¿Por qué creen que la de nieve está bien estudiada y la de granizo no tanto? Que tenemos pérdidas de información en lo que es el granizo. ¿Alguien me podría dar alguna idea, digamos, de por qué creen que el granizo no está tan bien estudiado como la nieve? Para las personas que pudieran asistir al webinar de cargas climáticas, ahí lo mencioné por si acaso. ¿Cuál creen que sea el problema? La carga de nieve existe en todas las normativas, pero la de granizo no, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el problema del análisis del granizo? ¿Nadie? Ya. La carga de granizo, a ver, la carga de nieve, normalmente si estoy en una zona súper altiplánica, súper fría, me va a durar meses, 2, 3 meses, todo el invierno en muchos casos, ¿no? Entonces puedo analizar la carga de nieve, puedo ver
algunas funciones que puedo realizar desde el interior de la estructura que afecten justamente la cubierta. Entonces, la carga de nieve como tal, como tiene mucho tiempo en el mismo lugar, es de fácil interpretación, de fácil análisis, de fácil estudio. Sin embargo, la carga de granizo no. El granizo normalmente máximo, si es que es una granizada eventual bastante fuerte, puede llegar a durar unos 7 días a lo mucho, ¿no? Porque el sol igual viene, lo derrite y demás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, hubo una granizada más o menos que tuvo una acumulación de unos 50 centímetros de granizo. De nieve es normal llegar a eso, pero de granizo es mucho. Entonces son eventos raros, ¿no? Son eventos sumamente raros que pueden llegar a pasar y que eso justamente duró unos 7 días más o menos, esos 50 centímetros de acumulación, no duró más. Así que ese es el problema con el granizo para el estudio. No se tiene mucho tiempo de estudio, ¿no? Para el viento sí, tenemos bastante información, hay 1000 normativas y hay mucha información sobre el viento. Luego tenemos lo que es la acción sísmica. La acción sísmica como tal, bueno, el viento se asemeja mucho en diferentes normativas, pero al fin y al cabo es el mismo procedimiento, no solo que cambia la velocidad del viento y algunos factorcitos, pero la acción sísmica cambia dependiendo a cada país. Por ejemplo, Perú tiene lo que es la E030. Estados Unidos tiene la AC7, Bolivia tiene la NBDS 2023, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que, si no me equivoco, Argentina es la CIRSOC 103, si no me equivoco. Si no, me corrigen, por favor. Entonces, hay diferentes normativas justamente para la acción sísmica, debido a que esta acción sísmica depende de la zona de todo, en realidad, ¿no? Del tipo de suelo y demás. Bien. Entonces, la acción sísmica, si bien, y este es un detalle que les va a tal vez chocar un poquito, tal vez no, en una nave industrial, ¿cuál creen que es más peligroso? ¿La nieve, el viento o la acción sísmica? ¿Cuál de las tres creen que es más peligroso? Imaginémonos que estamos en una sierra o en una zona medianamente alta, digamos, a unos 2500 metros sobre el nivel del mar, que puede llegar a granizar, puede tener viento y al mismo tiempo puede tener, sí. ¿Cuál de las tres creen que es más eh, fuerte? Me encanta esa respuesta, Luis. Me encanta. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta. Depende. Va a depender, ¿no? Va a depender. Uno, voy a tener la dependencia de la inclinación de mi cubierta, el material con el que yo haya hecho y el peso, ¿no? Si tengo una cubierta muy inclinada, por ejemplo, con mucha pendiente, pues la nieve no va a ser un resultado bastante fuerte, porque la nieve va a tender a bajar, no va a tender a desprenderse. Pero el viento, debido a que esto es un poco más parado, pues va a presionar totalmente y voy a tener una presión de viento más fuerte. Ahora, hablando del tema sísmico, o bueno, antes de eso, si la pendiente es bastante bajita, por ejemplo, el viento se va a ir, va a crear succión, me va a descargar mi estructura, pero la nieve se va a acumular mucho más, ¿no? Esa palabra depende siempre nos va a ir y nos va a acompañar como ingenieros. Ahora, bueno, los que normalmente nos causan problemas son estos dos. Bueno, entiéndase nieve y granizo casi como la misma cara, ¿no? Voy a decirlo de manera indistinta. Bien, nieve y viento son las que normalmente nos causan problemas en las naves industriales. Pero, ¿qué pasa con la acción sísmica? No es tan relevante. Si bien tiene su relevancia, pero no es tan relevante como lo es la acción sísmica, la acción de nieve y la acción de viento. ¿Por qué? Por esta simple forma. ¿Ok? Por esa simple forma.
Imaginemos que tenemos un edificio bastante alto, de unas 20 plantas, digamos, ¿no? 20 plantas. Este edificio va a llegar a pesar un chirrión de toneladas, ¿no? Va a llegar a pesar bastante. Entonces, como pesa bastante, tiene una carga bastante alta, pues la masa también va a ser alta. Pero ¿qué pasa con las naves industriales? Con los galpones, digamos. Si yo tengo una nave industrial básica, un galpón básico que, bueno, solo tiene vigas, columnas y algunos otros elementos más, pues la masa es bastante pequeñita. Por tanto, la fuerza sísmica no es muy alta, ¿no? Como no es muy alta, pues no me afecta mucho. Ah, ¿cuándo me afectaría? Pues cuando yo tendría mezaninis o entrepisos. Porque aquí ya, bueno, voy a tener equipos, la masa se va a hacer mucho mayor, entonces ahí la acción sísmica sí me va a afectar. Pero en una nave industrial básica, simple, que solo sirve de envoltura, como les menciono, la acción sísmica no tiene mucha preponderancia en comparación a la acción de viento, porque la acción de viento, debido a que estas estructuras son bastante amplias, tienen un área de influencia, un área tributaria, o un área de exposición, digamos, bastante amplia. Hablamos de unos 30 a veces 40 50 metros. Una vez diseñé una nave industrial de unos 100 metros de longitud, desde acá para acá, ¿no? Hablo en el sentido longitudinal, 100 metros. Es bastante, ¿no? Entonces, el viento, pues, choca, la nieve entra, entonces, o no entra, sino afecta totalmente mi cubierta, así que no tengo mucha masa, pero sí tengo mucha área de afectación. Así que, recapitulando, las que siempre me van a molestar son nieve, viento, eventualmente las sísmicas si es que tengo mezaninis o entrepisos. La de nieve va a ser mucho más crítica siempre y cuando la pendiente sea más baja, y la de viento va a ser mucho más crítica siempre y cuando la pendiente sea más alta. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Creo que sí. Ok, vamos viendo los comentarios que nos dicen acá. Eh, en mi ciudad, por el peso del granizo, desplomó las cubiertas metálicas del tipo parabólico. Puede llegar a pasar. En mi ciudad también, pero no era parabólica, era a dos aguas. En el lugar que me encuentro también colapsó el techo parabólico en temporada en lluvias. Uy, eso ya es complicado. La lluvia normalmente no nos causa mucho peso, a menos que estemos realmente en una zona muy afectada por las lluvias, digamos. Normalmente no nos causa mucho problema la lluvia, ¿no? Menos que realmente estemos, por ejemplo, en una zona pantanosa o realmente donde llueva un tiempo bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas hay meses que está lloviendo. Ahí sí tenemos problemas, pero que falle por lluvia de temporada es algo preocupante. Bien, veo que no hay preguntas. Ok. Aparte de las ya mencionadas, ¿no? Podemos tener cargas especiales, como son los puentes grúa y los equipos especiales que pueden ser equipos vibratorios para mezaninis y demás, ¿no? Pueden ser un equipo de bolas, digamos, que para bolas de molino o no sé, hidrociclones, hay muchos elementos, ¿no? Que eso depende más que todo de los ingenieros mecánicos y del proceso que se vaya a dar, ¿verdad? Pero las más comunes entre todas esas son los puentes grúa. Bien, estos son los más comunes y casi siempre, o en la mayoría de los casos, nos vamos a enfrentar a un puente grúa y la presentación, valga la redundancia, está contemplado todo lo que es puentes grúa. ¿Ok? Vamos a tratar de poner lo que son equipos especiales más que todo para para los mezaninis, cómo ir, ¿cómo decirlo? Analizándolos, porque no es un análisis sencillo. ¿Ok? Necesitamos gráficas, eh, registros. ¿Ok? Bueno, de esta manera
introductorias, ya sabemos qué cargas pueden afectar una nave industrial. Vamos con la primera, la más sencilla de todas, la carga permanente o carga muerta, también denominada como D. ¿Qué se encuentra en estas cargas permanentes? Pues, como su mismo nombre dice, todo lo que permanezca en la estructura de manera por siempre, ¿ok? Que no varíe con el tiempo. Entre estas, bueno, aquí tenemos lo que son las instalaciones especiales, la luminaria, puede ser lo que son las tuberías, ¿no? Que no se van a mover. La misma cubierta o el cerramiento que vamos a tener, que puede ser una calamina ondulada, puede ser calamina trapecial, ¿no? Como vemos acá. Bueno, en Bolivia lo denominamos así, calamina. En otros lugares, chapa metálica, ¿no? Depende. Puede ser teja igual, fibrocemento, bueno, los diferentes cerramientos que pueda llegar a usar y que el mismo cliente me diga que use. ¿Está bien? Aparte de ello, los pernos y las conexiones. Muchas veces obviamos lo que son los pernos y las conexiones de lo que son nuestras estructuras, ¿no? ¿Por qué? Los pernos y las conexiones son es un peso extra que le damos a la estructura que es bastante grande. Al principio parecería que no, pero si nosotros hacemos un análisis un poco más detallado y, por ejemplo, no sé, en robo de estructural nos sale que toda la estructura da 100 toneladas, esto es sin considerar las conexiones, debido a que en robo de estructural no se pueden modelar las conexiones como tal. Si se pueden diseñar, sí, pero no es que pueda diseñar, digamos, o ver en el mismo programa las conexiones, aquí los pernitos, las planchas, no, no es como Revit o o Advanced Steel, digamos, que puedo ver todo eso, ¿verdad? Directamente es barras y nudos en Robot Estructural o en SAP 2000 o en cualquier otro programa. Entonces, en el programa de análisis estructural me puede salir 100 toneladas sin considerar las conexiones, pero ya al momento de realizar el modelo constructivo, el modelo BIM, puede llegar a tener unas 110 toneladas. 10 toneladas se han aumentado justamente debido a estos dos, a los pernos y las conexiones. ¿No? Por eso, debemos considerarlos. Ahora, el tema del grading. ¿Qué es el grading? Bueno, el grading como tal es el piso, tal vez lo saben por acá. Vamos a buscar grading. El grating es el piso metálico industrial que podemos llegar a tener, ¿no? Este tipo de piso que podemos llegar a ver en muchos casos, ¿no? Este tipo de suelo es el grating. Está bien que se usa muchas veces en lo que son complejos industriales. Bien, entonces el grating igual pesa de igual forma que pesa el steel de lo que son la losa acero, que también se la denomina, ¿no? Que es una chapa metálica tipo calamina, a la cual se le adhiere por estos pernos de corte, o los studs también llamados, se funde con el hormigón creando una sección compuesta, ¿no? De acero y hormigón. Entonces, es un tipo de diseño que también se hace y tiene su propio peso, ¿no? De esta forma, entonces, pues tengo muchas cargas muertas. Y bueno, voy a depender para las cargas muertas de proveedores, de pesos específicos ya tabulados, ¿no? La carga muerta es la más sencilla de analizar, ¿no? Es la más facilita. Por ejemplo, esto es de un proveedor, estos herramientas son de un proveedor boliviano que es la Casa de las Calaminas. Tranquilamente se lo puede encontrar acá en Google y podemos poner la Casa de las Calaminas. Veamos. Y aquí encontramos tranquilamente la página y podemos ver todo lo que tiene, ¿no? Tal vez no se vea muy bien en esta parte, la calamina trapecial, pero vemos justamente que son estas. Tal vez la página está un poco desactualizada, pero son estas que, como tal. ¿Ok? En las cuales puedo definir yo, más que todo, el peso. El peso que a mí me interesa es el peso por área. Eso es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, ¿cuál es el calibre que normalmente se usa para una calamina?
Si alguien me puede decir. El que comúnmente se usa para una calamina metálica, una chapa metálica. Entre los que podemos ver en pantalla, 30, 28, 27, 26 o 24. ¿Cuál creen que es el más común? 0,40 milímetros, sí, va entre el 28 y el calibre 27. Va entre estos dos. ¿Ok? Calibre 28, calibre 27. Entre esos dos normalmente va el común denominador, ¿no? Ok, entonces, como en estos dos va el común denominador, pues escojo el más pesadito, por así decirlo. O en su defecto, sacar un promedio. Es más que todo estimativo, ¿no? De manera rápida, esto ya es por uno, el factor miedo, y otro es por lo que es, se puede considerar algunas otras cosas. Lo que yo tomo como carga muerta directo para naves industriales o para cubiertas es, denme un minutito, vamos a poner aquí los títulos, carga muerta. Lo que yo tomo directamente es 10 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Directamente. 0,1 kilonewton metro cuadrado. Y esto tiene un porqué, no es que directamente he dicho, voy a agarrar 10 kilogramos metro cuadrado y listo. No, no es así por así de sencillo. Se tiene que realizar un análisis, ¿no? Y en este caso, ¿qué tengo en la cubierta? No voy a poner los largueros porque esto lo va a calcular el programa. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener el cerramiento, voy a tener la luminaria, voy a tener algunas otras tuberías que pueden llegar a entrar ahí. Entonces, lo que yo hago en este caso es lo siguiente. Agarro uno de estos, por ejemplo. Vemos que es para un calibre 27 es 3 kilogramos por metro lineal prácticamente, ¿no? O 2,90 kilogramos metro lineal. Y vemos que esto está en un ancho de 90 centímetros. Por tal razón, lo que yo hago es lo siguiente. Este peso es de 2,90 kilogramos metro. Esto yo lo divido directamente entre ese ancho que tengo acá, ¿no? De 0,90 metros. Esto con justa razón para que yo tenga una carga por área, no por metro lineal. Bien, entonces acá, ¿cuánto sale 2,90 entre 0,90? 3,22, ¿no? Kilogramos metro cuadrado. Esto equivale, si dividimos entre 9,81, a ver, si nuestra gravedad es 9,81, lo voy a tomar como 10, digamos, para hacerlo más rápido. Esto aproximadamente sería 0,0322. Eso solamente sería la chapa metálica, ¿no? Pero a esto tenemos que adicionarle lo que es la tubería, la luminaria, todo eso. Así que directamente lo que yo hago es usar un factor de 3. Multiplico esto por 3 y aproximadamente me sale un 0, no, un 0,1. Quita menos de 0,1, de 10 kilogramos. ¿No? Así me baso yo. Si quieren ser mucho más detallados, pues debemos ir a lo que es los proveedores, más o menos de a qué distancia se van a poner las luminarias, por ejemplo. No, aquí hay algunos tipos de luminarias, 13,5 kilogramos hasta 16 kilogramos que tenemos acá, ¿no? De esa forma. Entonces depende en realidad, pero de manera personal yo ya tomo 0,1, considerando todo lo que es lo demás, ¿no? De esta forma, ¿ok? Entonces, nos podemos quedar con este mismo valor de 0,1. Bueno, posteriormente pasamos a lo que es la carga de mantenimiento, el LR. El LR en este caso, pues es sencillo de calcular y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, vemos que la carga muerta, pues en muchos casos voy a depender de proveedores, voy a depender de la densidad del material normativo, ¿ok? El LR
o la carga viva de igual forma. Aquí ya me voy netamente a normativa y puedo ir a la normativa que sea de mi agrado. En este caso puede ser la AC7, justamente esta, ¿no? En la cual podemos ver en su capítulo número 4 live loads, y vamos a buscar la tabla 431, que nos dice Minimum Uniformly Distributed Live Loads. Cargas mínimas uniformemente distribuidas, ¿no? El L sub 0, no es el LR, no es el L sub 0, ¿ok? Bueno, y aquí me dice que esta carga puede ser o no reducida dependiendo a la zona y al área tributaria. Si yo digo acá, Live Load Reduction Permitted, ¿está permitida la reducción? Sí, 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 no. En varios casos no está permitido, en otros casos sí. ¿Ok? Bueno, voy buscando, por ejemplo, acá. Aquí puedo ver corredores, comedores igual, residencias, elevadores, ¿no? Salidas de fuego, escaleras empotradas. Entonces veo un montón, ¿no? Busco donde dice justamente roofs, techos, roofs, techos. Y aquí puedo ver ordinary flat pitch and curved roofs. ¿Qué significa esto? Techos planos ordinarios, techos inclinados y techos curvos. 0,96. Y esta carga me dice que sí puede ser reducida, ¿no? Sí puede ser reducida en base a 4,82. ¿Qué es 4,82? Pues esto ya está en esta parte, ¿no? Esto. Esta es la reducción que tenemos justamente para ese tipo de carga. A ver, vamos a ir a ver lo que nos dice acá. 4,82. Aquí. Ordinary rules, canoas y demás. Nos dice estas dos, ¿no? Nos dice estas dos y pues en base a eso voy reduciendo. Y el L es esa carga de 0,96 multiplicada por un factor R1 por un factor R2, donde, bueno, aquí tengo la misma, la carga está entre 0,58 y 0,96. ¿Está bien? Son 58 kilogramos por metro cuadrado hasta 96 kilogramos por metro cuadrado. Dependo de estos dos factores y del L sub 0 para realmente yo obtener esa carga LR, ¿no? Esta carga de acá, de 0,9, de esta de aquí, que bueno, ya lo vemos en esta parte, ¿no? Ahora sí, ¿cómo obtengo yo esas reducciones? Voy a depender de este factor o de este elemento llamado A sub T, que A sub T es el área tributaria soportada por el miembro, ¿no? Esto es bastante sencillo de analizar y de calcular cuando yo hablo de naves industriales. ¿Por qué? Porque la carga acá, carga de mantenimiento, aquí voy a tener el LR. Sabemos que la carga de mantenimiento, esto es, el L sub 0 es 0,96 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el área tributaria? Normalmente yo voy a tener lo siguiente, pórticos, ¿verdad? Voy a tener pórticos de esta forma. A ver, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, hasta acá. Ahí, ¿verdad? Y aquí, bueno, este pórtico se va a ver replicado unas 3 veces, digamos, ¿no? Una, dos. Ahí, por ejemplo, algo tal que. Ok, tan, aquí tenemos otro y ahí tenemos otro. Es un techito. Bien, de esta manera entonces, este techito, ¿cuál va a ser el elemento en el cual yo voy a cargar prácticamente todo? Pues va a ser esta viga, esta de acá, esta viga de acá, la cual la voy a, como tal, resaltar.
Esta viga es la que va a recibir gran parte de la carga, ¿no? Nos dice el área tributaria. El área tributaria para este tipo de estructuras es sencillo. Se la saca de la siguiente manera. Mitad a un lado, mitad al otro lado. Sería aquí pa, mitad, mitad. Bien, eso es cómo se calcula el área tributaria. Mitad a un lado, mitad a otro. Ahí. Entonces, aquí yo tengo lo que es la separación de mis pórticos como tal. Le llamemos S, ¿no? S. Y a esto le vamos a llamar como tal L. Todo esto es L, ¿no? La longitud total de mi pórtico puede ser. Por tanto, el área tributaria se la saca de manera en profundidad, como tal, ¿no? En vista en planta. Como esto es S medios, hasta aquí, esto es S medios y esto es S medios, pues técnicamente el área tributaria llegaría a ser S por L medios, porque hasta aquí es L medios, ¿no? Esta distancia de acá es L medios, entonces directamente mi área tributaria es S por L medios. Esto se ve en vista en planta, por si acaso, ¿no? De esta forma, entonces yo ya tengo lo que es mi área. Así de sencillo, es bastante, bastante sencillo, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, no sé, la separación es 5 metros y todo esto es 25 metros, pues entre dos, ahí tengo el área tributaria. ¿Qué sería prácticamente cuánto? 62,5. Sí, 62,5. Esa sería el área tributaria que me corresponde, ¿no? En base a esta área tributaria, recién yo voy a ir calculando los demás factores, el R1 y el R2, ¿no? Mi área está mayor a 55,74. Entonces mi R1 es 0,60. De aquí, digo, R1 es igual a 0,60 debido a que el área tributaria es mayor a 55,74. Listo. Así de sencillo. Ahí. Lo importante en este caso es verificar justamente la, si es que esta L sub 0 es reducible o no reducible. Esto aplica para todo tipo de carga viva. No, no solo para techo, para todo tipo de carga viva. Obviamente aquí ya este 0,96 va a variar, ¿no? La inclinación no va a afectar en este caso. No va a afectar, Alejandro. ¿Ok? Podría meterle, pero no es mucho tampoco. No va a ser mucho. ¿Ok? Directamente de manera rápida, porque aquí tendrías que meter un coseno todavía, ¿no? Aquí vas a tener un ángulo alfa o ángulo tita, digamos. Ahí. Entonces ahí tendrías que dividir entre el coseno del ángulo tita. Y bueno, se te va a salir un área más grande todavía. Ahora, tengan en cuenta, a mayor área tributaria, por si acaso, mayor reducción. Tengan en cuenta eso. Esto es un poquito, poquito, poquito más conservador, ¿no? Por eso les decía vista en planta. Porque si lo hacen en vista en la pendiente como tal, pues esta área va a subir, porque esto debo dividir entre el ángulo todavía, ¿no? Entre el ángulo tita que tendría acá y se va a elevar. Entonces mi reducción va a ser mucho mayor. ¿Entendido? Ahora sí, el R sub 2. ¿Cómo se calcula el R sub 2? El R sub 2 va a estar en función a esta expresión. Necesito calcular este factor F. ¿Qué es este factor F? Si yo vengo a traducir lo que dice la C7, es lo siguiente. Pitched. Recuerden que pitched es inclinado, ¿no? Para techos inclinados, F es el número de pulgadas por la elevación por pie. No se entiende, ¿no? Porque eso es en inglés, en unidades inglesas. Pero el sistema internacional nos dice que F es 0,12 por la pendiente, donde la pendiente es expresada en porcentaje. Ah, por ejemplo, acá le pongamos, no sé, unos 20 grados.
¿no? Unos 20 grados. Bueno, entonces F va a ser igual a esto. 20 grados, ¿cuánto sería? Tangente de 20, ¿no? Esa es la pendiente, tangente de 20 grados. ¿Cuánto nos da? 0,36, ¿no? Me voy a acercar un poquito más. 0,36 sería la pendiente. Tangente de 20, 0,3639. Bien, pero nos dice que la pendiente debe estar expresada en porcentaje, ¿no? 0,12 por pendiente, porcentaje. Entonces, 0,12 por 0,3639 por 100, ¿no? De ahí sacamos el factor F. 4,37. Ah, en base a ese factor, veo que estoy entre 4 y 12, ¿no? 1,2 menos 0,05 F. Entonces de acá, 1,2 menos 0,05 F, lo cual nos da esto, 4,37, ¿no? ¿Cuánto da esto? 0,98, ¿verdad? Y bueno, esto es debido a que F, algo así, ¿no? Menor, menor. Perfecto. Como ya tengo los dos factores, recién puedo venir a calcular lo que es el factor o la carga total, L, ¿no? L sub 0 por R1 por R2. ¿Cuánto tengo? 0,96 por 0,60 por 0,98. ¿Y cuánto nos da esto? 0,56 kilonewton metro cuadrado. Pero recuerden, no puedo bajarme de 0,58. Por tanto, aquí digo menor a 0,58 kilopascales, entonces tomar este de acá. Por tal razón, mi LR es 0,58. Kilopascales y kilonewton metro cuadrado es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Entendido hasta ahí lo que es la carga viva, señores? ¿Cómo calcular la carga de mantenimiento? Luis, ¿qué necesitas que refuerce? ¿Qué parte te has perdido? Eso es para todas las cargas vivas, depende. Si en la tabla de, no, de cargas vivas, acá tienes, ¿no? Si aquí te dice sí, reducción es permitida, si dice sí, entonces sí la puedes reducir. Es decir, que puedes hacer ese procedimiento que les digo. Si dice no, no puedes hacer ese procedimiento y el L sub 0 llega a ser el E. Muchas fórmulas que me perdí. Perfecto. Recapitulando, es usar técnicamente esta expresión de acá, ¿no? Obtenemos el L sub 0 de la tabla, Luis. ¿Ok? El L sub 0 siempre nos va a dar la tabla. Esta es la que me va a interesar, porque esto es en sistema internacional. Esto es en sistema inglés, así que nada que ver. De aquí necesito el R1 y el R2. Bueno, el R1 está en base a esta parte. Bueno, esto está en sistema inglés, es decir, el de abajo sería con este. Con esto se saca el R1 y con esto se saca el R2. ¿Dónde? El R1 depende del área tributaria, que, bueno, el área tributaria es para la viga, mitad a un lado, mitad a otro lado, y calculas, ¿no? Ese es el área tributaria. Mitad a un lado, mitad a otro.
Ahí tienes el área tributaria. Si el área tributaria entra menor a 18,58, pues es uno. Si está entre 18 y 55, usas esta expresión. Y si es mayor a 55, esta otra. Por eso usamos 0,6. El R2 en base a F. F nos dice que es 0,12 por la pendiente de la cubierta. Esta pendiente debe ser expresada en porcentaje, ¿no? En nuestro caso, hemos dado un ángulo de 20 grados, la pendiente es tangente de 20. Con esto obtenemos lo que es la pendiente y directamente F es el 0,12 por la pendiente y por el porcentaje, ¿no? 4,37, nuevamente entramos a la comparación de estas tres. F está entre 4 y 12, pues uso esta segunda expresión. Si estaría menor a 4, uso uno. Si estaría mayor a 12, uso esta. ¿Ok? Para techo curvo. Ah, justo me iba a ir ahí. Para techo curvo está acá, ¿no? ¿Qué nos dice? Para un arco o domo, F es el rise to span. No encuentro traducción del rise en mi vocabulario ahorita, pero el rise sería la altura, el foco prácticamente, ¿no? Es el rise. To span ratio, ¿no? Nos dice, F es rise entre span multiplicado por 32. Eso es para techo curvo, ¿ok? Es la única variación que voy a tener eh, con lo que es el tipo de techo. Para dos aguas o inclinado es esta de acá y para arqueado es esta de acá. ¿Ok? Por eso mismo, igual, otra forma que les decía era de manera conservadora, les mencionaba, ¿no? Que el área tributaria tenía que ser justamente en vista de planta, tenían que verlo desde aquí, ¿no? Es porque en un techo curvo, ¿cómo van a calcular el área? Tendrían que hacer integrales para calcular toda esta longitud y con esa longitud tendrían que, bueno, sacar igual algunas otras cosas, ¿no? Se van a complicar, preferentemente vista en planta, ¿ok? ¿Entendido? Ahora sí, Luis, ¿está más claro? Perfecto. Bueno, esa es la reducción que podemos tener con el LR. No solo se da esta reducción en lo que es la AC7, ¿no? Cada normativa tiene su propia reducción. La E020, por ejemplo, Perú. Aquí abajo podemos encontrar, por ejemplo, bueno, cargas muertas que no nos da mucha información y nos vamos a carga viva, ¿no? En carga viva, de techo 14 específicamente, bajamos hasta la página 14. Aquí vemos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cargas vivas en zona de estacionamiento, parapetos, barandas y parapetos. No, un poquito más arriba. En esta parte, ¿no? Carga viva de techo, carga viva, las vivas mínimas serán las siguientes tres para techos con inclinación de hasta 3 grados con respecto a la horizontal, 1 kilopascal. Se aproxima a los 0,96 que dice la ACE, ¿no? Para techos con inclinación mayor a 3, pues respecto a la horizontal, 1 kilopascal, reducida en 0,05 por cada grado de pendiente por encima de 3 grados. Podemos reducir todavía hasta un mínimo de 0,50, ¿no? Para techos curvos, 0,50. Bien. Para techos con una sola caída, ahí entra como pitched, Brian. Es el 0,12 por la pendiente. ¿Ok? Eso en la ACE. Bien, y aquí nos explica así cabalito todo. Techo, para techos con coberturas livianas de planchas onduladas y plegadas, calaminas, fibrocemento, cualquiera sea un subpendiente, 0,30 kilopascales, excepto cuando el techo pueda haber acumulación de nieve, nos dice. ¿No? Bueno, casi tenemos las mismas cargas, ¿no? Solo que aquí lo redondea, digamos. En vez de 0,96 lo toma como uno directamente. Y un poquito más abajo tenemos lo que es la reducción de cargas,
¿no? Acá. Reducción de carga viva, las cargas vivas mínimas repartidas en la tabla uno, pero esta reducción es netamente para estas de acá, ¿no? Para bibliotecas ya de entrepiso. Entonces, en Perú específicamente, pues no se debería reducir las cargas en Perú, pero en otros lados, si usan la C7, pues tienen la posibilidad. La reducción de cargas, por si acaso, no es obligatoria. Es reducir tu carga en el marco normativo, porque obviamente meterle mucha carga también a una cubierta, pues es mucho. Puede llegar a fallar o no cumplirte en tu modelo al momento de hacer el análisis estructural y tus secciones pueden ser bastante caras. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Si ustedes quieren reducir, pues genial, reduzcan, pero siempre y cuando van a poner otras cargas. Si solo van a poner, por ejemplo, carga de viento, pues no les recomiendo reducir la carga, ¿ok? De esa forma. Si van a poner carga de viento, nieve, de mantenimiento, digamos, granizo y lluvia, sí les recomiendo reducir porque existen lo que son las combinaciones de carga, ¿no? Y en las combinaciones de carga se acoplan diferentes tipos de carga, se combinan y bueno, si tengo una carga bastante alta y la combino con otra alta, pues puede llegar a ser casi indiseñable esa cubierta, ¿ok? Entonces tengamos cuidado con la reducción, agárrenla con pinzas, ¿ok? Ahora sí, bueno, acá veo, como les decía, una reducción de cargas, pero esto es específicamente para cargas de entrepiso, donde es prácticamente lo mismo. L sub 0 por 0,25 por 4,6 entre raíz de A sub I, donde A sub I no es el área tributaria, es el área de influencia. ¿Qué es área de influencia? Pues depende de un factor K multiplicado por el área tributaria, ¿no? ¿Qué es este factor K? Pues va a depender del tipo de elemento, si es columna, si es viga de borde, viga interior, ¿no? Tijeral principal que soporta techos, por ejemplo, esto sería el encubiertas, ¿no? Uno, ¿está bien? Entonces, en base a esto tendría, normalmente es uno, normalmente, ¿ok? Y bueno, de ahí saco el LR, la carga reducida. Bueno, no es muy complicado, mm, es cuestión de que analicen este pequeño ejemplito, que con esto ya se van a dar cuenta prácticamente. ¿Está bien? De esta forma. Estos son datos que nos hemos dado por si acaso. No es algo que específicamente exista. No puede llegar a darse. Bien. Ok, señores. ¿Qué más? Ahora sí. Vamos a pasar a algo muy importante que son las cargas climáticas. Pero quisiera preguntarles, ¿quieren entrar de cabezazo directamente a esto o quisieran ir ya al recesito, al break, digamos, de unos 10 minutitos? ¿Qué dice? Alejandro dice break. ¿Los demás qué dicen? ¿Seguimos o el break? Ya, una gran mayoría dice break. Ok, vámonos a un pequeño break de 10 minutitos y volvemos. ¿Ok? En este break voy a llamar la lista, por favor. Me dicen en el chat quiénes están. ¿Ok? Díganme presente en el chat. Bueno, llamo lista. A ver, creo que tengo algo por acá. Déjenme verificar un momentito. Ok. Eddie, Eddie Quispe, Eddie. Tama, Presteveño y frecuente. ¿Qué? Eddie, sí está. Ok. Luis está. Erasmo Román.
Erasmo Román, falta. Wilmer Sánchez, presente. Jaime Luna, falta. Eh, Jimmy Yarleque, Jimmy no está. Ah, perdón, ahí está. Jakes Landa, Jakes creo que no está. Adamari Colunche, tampoco está. Edwin Condori, Edwin, no está. José Suazo, tampoco está. Edwin Quito, a ver. Edwin Quito, creo que no está. No está Edwin. Víctor Ocampo. A ver, vamos a ver si está Víctor Ocampo por acá. Ah, no está. Luego Oscar Galván. Vamos a ver si está por acá. Oscar. Ah, no, no está. Wilfredo Sánchez. Luis Aguilar. A ver, deme un minutito. Edwin Quito. Falta. Wilfredo, creo que este ya está. Sí, esto. Sánchez Mamani, esto ya lo han repetido. Julián Asís García. Disculpe, profesor. Adam Mario Vivian. Kelly, asistente, por favor. Gracias. Julián Asís. Creo que no lo veo por acá. No, no hay, Julián. Ok, Renzo. Renzo. Creo que tampoco. Roger, aquí es. Roger Vilca. No está Roger. Edwin Quito, ya llamé, no está. Diego, creo que estaba por acá Diego. Lo vi por ahí. Diego Pomayle. Good. Sí está. Anthony Pérez. Anthony Pérez no está. Uy, hay hartos. Ok. Bueno, manténganse en chat. Yo los voy a ir Levantar tu poniendo en pulso. lista. ¿Ok? Los voy a ir poniendo en lista. Vayan a su recesito. ¿Ok? ¿Cómo voy a dormir? Trae mi cargador. En la cama. Vaya, Mauricio Bogato, alias. Ok, continuamos, señores, entonces. Bien, ya hemos visto entonces lo que son las cargas prácticamente estáticas, invariables, por así decirlo, ¿no? Invariables entre comillas, porque sabemos que la carga viva no siempre va a estar ahí, pero que son las más sencillas de calcular al fin y al cabo. Ahora sí venimos y entramos a algo un poco más complejo, que son las cargas climáticas. Bien, las cargas climáticas como tal es más que todo estadística, ¿está bien? Y estas siempre van a llevar un procedimiento. Ya no va a ser tan sencillo
como ir, por ejemplo, a una tabla, sacar la carga y listo. O seguir unas dos fórmulas y ya está. No. A partir de ahora, con las cargas climáticas, ya entramos a algo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque necesito analizar la zona, la rugosidad, el entorno, la misma estructura desde adentro, si es que va a calentar, no va a calentar, el tipo de superficie sobre la cual se va a apoyar. Hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta al momento de analizar las cargas climáticas, ¿no? Son las más complejas. Bueno, ¿qué son las cargas climáticas? Son las fuerzas provocadas por el mismo entorno, por el mismo clima, por así decirlo, ¿no? Entre estas podemos ver lo que es la carga de viento, la carga de lluvia, la de nieve, hielo, este de hielo puede traducirse en lo que es eh, granizo, y la de temperatura, ¿ok? O las cargas geológicas también llamadas. Estas cargas sí o sí deben considerarse en el diseño estructural para que así garanticemos lo que es la seguridad, la funcionalidad y durabilidad más que todo de las estructuras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas cargas climáticas? Muchas veces las subestimamos. Ese es un error garrafal que podemos tener, más que todo con las cargas climáticas. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar este tipo de cosas, ¿no? Alguien mencionaba que por granizo una cubierta colapse. Es pan de cada día, más que todo en el país donde yo vivo, que cuando haya granizadas, pues colapsen esto. Y esto, hay varios factores por los cuales colapsan estructuras, ya sea por nieve, por granizo. Uno, el principal de todos. ¿Cuál es? Mala, ¿qué? Y, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabrita. Mal o incorrecto. Incorrecta toma de acciones, ¿ok? De acciones climáticas. Esa es una, ¿ok? Incorrecta toma de acciones climáticas. Se me fue la palabra específica eh, de, para escoger, por así decirlo, ¿no? Incorrecta toma de acciones climáticas. Es decir, que no, que he asumido de manera errónea, he subestimado las cargas climáticas, ¿no? Esa es una. Bueno, aparte de eso, pues puedo ver largueros muy separados, muy espaciados, ¿no? Luego puedo ver pórticos separados, ¿no? Muy separados. Bueno, de esta forma. Secciones insuficientes en muchos casos, ¿no? Bien, y una de las que nunca, pero nunca controlamos, y es una de las más importantes, no controlar ELS. Estados límites de servicio, es decir, deformaciones. Y derivas no las controlamos muchas veces. Esto es primordial controlar. Los estados límites de servicio son primordiales porque en base a eso, pues puedo dañar lo que son las calaminas, por así decirlo, que son estos elementos, y puede evitar justamente que las flechas se inviertan, ¿no? En este caso, tengo una cubierta parabólica, que bueno, esta cubierta parabólica puede llegar a tener lo que es, no sé, unos 10 centímetros. Estoy exagerando. Es decir, que mi cubierta, para que no tenga inversión de esfuerzos, para sometida a un montón de cargas acá arriba,
Para que no tenga una inversión de esfuerzos y esto quede así, pues mi deformación máxima es 10 centímetros, ¿no? No debo por ninguna razón superar la altura, digamos, de mi cubierta, por nada, ¿no? Porque si no se invierten los esfuerzos y chao, esto se hace como una articulación y ¡pum! Cae y se hace y se abre de esta manera, ¿no? Ese es un detalle. Así que, recomendación, no subestimemos las cargas de granizo y la de nieve. Siempre vayámonos un poquito por el lado conservador en este aspecto, ¿ok? Recomendación. Este, por ejemplo, es un colegio, una unidad educativa que, bueno, está en mi ciudad justamente y ocurrió este desastre. Fallecieron tres estudiantes en en este evento en el año 2000, no recuerdo si era el 17 o el 18. Entonces, mm, y la granizada no fue tampoco histórica. Sí fue una granizada fuerte, pero no fue algo totalmente exorbitante, digamos, ¿no? Así que no se ha tomado en cuenta esto, así que, bueno, ocurrieron pérdidas humanas y eso ya son repercusiones penales, ¿no? Y en este caso, tal vez no ha habido personas, por ejemplo, ya recurre lo que es el lado civil, pero si ya hubo pérdidas humanas, ya es el lado penal. Es más complicado y jugamos con la vida de las personas acá, ¿no? Bueno, de esta manera entonces vamos a aprender a calcular la carga de nieve y del granizo. Empecemos por la del granizo que, como les digo, voy a hablar de estas dos de manera indistinta, ¿ok? De manera indistinta. Empecemos con la del granizo. El granizo, como les mencionaba en un principio, no tiene una normativa específica. Hay manuales, hay guías, sí, pero no hay una normativa que me diga, ok, existe la norma, no sé, SBDS 2025, que es específica para granizo. No hay. ¿Ok? Lo que sí hay son guías. Bueno, en este caso vamos a recurrir a la guía para evaluación de cargas meteorológicas en Bolivia, ¿no? Nieve, hielo, granizo para cubiertas. Específicamente para cubiertas, que esta está dada por Patrick Put, un renombrado ingeniero aquí en Bolivia, el cual nos provee lo siguiente, ¿no? Voy a abrir el documento. A ver, acá está. Bueno, este documento, ¿qué nos dice en primera instancia? Nos da lo siguiente. La acción de nieve y granizo va a ser determinada justamente por esta expresión. ¿Está bien? QN por un factor K sub K. ¿Qué es el Q sub N? El Q sub N es la carga base, dependiendo a la zona, ¿no? No es lo mismo estar en el oriente que en el occidente de un país. Hay eh, la orografía es muy diferente, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, bueno, este ingeniero lo que hizo es delimitar las zonas en base a lo que él vio correspondiente como granizado o como nevado, ¿no? Tengo zona uno, zona 2, zona 3 y tengo una carga básica Q sub n de 30 kilogramos metro cuadrado, 90, 190 y depende, ¿no? Y aquí nos dice factor de granizo, específicamente para granizo de 2,5, solo donde se tenga un espesor de acumulación de granizo mayor aquí. Bueno, ¿cuál es el detalle de esto? No muchas personas están en Bolivia. Por ejemplo, quisiera saber eh, de dónde, de qué país son, ¿no? Hay muchas personas que son de Perú, pero tal vez hay otras personas que son de otros lados de Latinoamérica, ¿no? ¿De qué país son? Quisiera saber eso, por favor. Si me lo pueden decir en los comentarios. Cristian de México, perfecto. Venezuela, Perú, varios de Perú. Los demás, ok, Perú. Perú, bien. Hay dos personas que son aparte de Perú, ¿no? Bien. Por ejemplo, en Perú no.
este mapa de Bolivia no corresponde a Perú. No me va a ayudar. No me va a ayudar en México, no me va a ayudar en Venezuela. Tampoco en Colombia o en cualquier otro país que yo me encuentre. No me va a ayudar si no es Bolivia. ¿Qué se hace? Se recurre a lo siguiente, ¿no? Esto de acá. Para acumulaciones granizos de granizo mayores a 30 centímetros, el valor de la carga de granizo será el peso específico o la densidad del granizo multiplicado por su espesor de acumulación, ¿no? Técnicamente la fórmula general es la siguiente. La carga es igual a la densidad multiplicado por el espesor de acumulación, ¿no? Esta es la fórmula general. Bien, el espesor o la densidad va a depender del criterio del ingeniero. En muchos casos se puede tomar 700, ¿no? Hay otros que nos dicen que puedo tomar 800, ¿verdad? Depende. Por ejemplo, no hay un dato exacto del granizo porque depende igual de la zona, ¿no? Normalmente va de entre 850 a 920, ¿no? Incluso podríamos, si tenemos alguna duda, podemos preguntar en ChatGPT, ¿no? O incluso en Google, ver densidad del granizo, ¿no? Densidad del granizo desde 0, desde 850 hasta 920, nos dice acá, ¿no? Vemos acá lo mismo. En ChatGPT, ¿qué nos dice? Densidad del granizo. Entre 0,6 o 600 a 900. ¿Cuál sería recomendable a tomar en la zona de Sucre, Bolivia, digamos? ¿No? Donde yo me encuentro. 800. Bueno, no hay específicamente una normativa, nos dice consulta el Código Boliviano de Construcción o normas similares, pero nos dice 800. A ver, por ejemplo, no sé, en Lima. Y en Lima, Perú. Entonces, más o menos así podemos ir tanteando. Depende mucho de la zona y necesito datos de la zona, ¿no? De igual forma, 800. Normalmente se considera 800 de manera promedio, 750, 800, ¿no? De esta manera, entonces, puedo jugarme más que todo con la densidad, ¿no? Ese es un dato. Ahora, el espesor del granizo es otro dato dependiendo a los registros que yo tenga en la zona. ¿No? No es lo mismo, hablando de, no es lo mismo estar en la costa, que casi nunca va a granizar, sería raro, que estar en el altiplano, ¿no? Va a depender. Puede granizar 5 centímetros, como 10, como 15, datos históricos, tengo que chequear ahí. Entonces, esto está en base a eso. Bien, y vemos que Patrick Putnam nos dice, ok, aparte del Q-sub-n, usted debe encontrar un K-sub-a o un K-sub-g, que se le llama ahí también. ¿Qué es eso? Es un factor de acumulación. ¿Está bien? No es lo mismo que mi pendiente sea de 10 grados como de 60 grados. ¿Qué va a pasar cuando mi pendiente es mucho más grande? Por ejemplo, mi pendiente es así, ahí. Y ha granizado, por ejemplo. ¿Creen que en este lugar se va a acumular granizo? ¿Sí o no? Imaginémonos que son 45 grados. ¿No? ¿Creen que se va a acumular? ¿Sí o no? Exacto. Se va a acumular menos. Voy a tener un detalle. Vemos que acá tengo sin canaleta y con canaleta, ¿no? Porque aquí van a desaguar y demás. Cuando yo tengo una canaleta, aquí tengo un problema bastante grande. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo canaleta, viento y demás, el granizo se empieza a acumular así.
algo así. De esta manera se empieza a acumular el granizo. En la cumbre no tengo mucho, pero en el alero, digamos, donde está mi canaleta, el granizo tapa canaletas. Por tanto, la carga se va a formar más o menos de esta manera, ¿no? Es bastante lo que hace esto y esto me parece bastante acertado por parte de Patrick Pulga, porque en muchas normativas no toman en cuenta el efecto de la canaleta, ¿no? Hay muchas normativas que directamente es sin la cubierta y listo, ¿ok? Esto no es tan real. ¿Por qué? Muchas normativas nos dicen, ok, si tienes un ángulo de menor a 15, pues todo el granizo va a actuar. Si tienes entre 15 y 30, pues el 80% sí se va a acumular, el 20% se va a caer por acá. Si tienes mayor a 35, el 30% se va a caer hasta 60. Cuando tienes mayor a 60, pues ya no tienes granizo que se va a acumular, se va a caer todo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Pero ¿qué nos dice acá? Vemos que cuando tengo canaleta, pues tengo divisiones, ¿no? Donde tengo B tercios y 2 tercios de B. Entonces el B es prácticamente la pendiente o la longitud donde va a tener esa pendiente, ¿no? Este triangulito de acá. Para ángulos bastante pequeños, pues estos dos son lo mismo, pero cuando los ángulos ya van creciendo, vemos que esto se incrementa. Ya no es uno, ya no es 0,80, sino, por ejemplo, tengo un ángulo de 30 grados. Aquí tengo un 20% extra y aquí tengo un 10% menos. Todo se ha ido hasta esta parte. Mientras más yo voy incrementando, por ejemplo, la pendiente, vemos que a mayor de 60 grados aquí ya no se acumula, pero la canaleta vemos que ya me hace un efecto de que aquí voy a tener una especie de acumulación bastante grande. Un 50% extra y aquí pues el 70% se ha caído prácticamente, ¿no? Debo tener cuidado con esto. Esto me parece bastante acertado y es bastante sencillo. El granizo, por si acaso, y la nieve, de igual forma, se tiene que poner de manera en proyección. No puedo cargar el granizo así. No. Siempre es en forma de proyección horizontal. La otra carga, la carga viva, sí, eso sí lo puedo cargar así, de esta manera. Esto sería para la carga viva, para el D, este de acá. Pero la nieve, el granizo, siempre es como la figura azul. ¿Ok? No se les debe olvidar eso. Bien, y al momento de que nosotros hagamos la modelación, hay un apartado especial que nos dice carga proyectada o en proyección. Y eso es lo que tenemos que hacer con la carga de nieve. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Consultas? ¿Preguntas? Técnicamente acá lo que decimos que G o nieve en todo caso llega a ser esto por el factor K, ¿no? Esta es la carga de nieve en todo caso. O lo llamemos para el granizo de manera rápida, ¿no? Este es un procedimiento, ¿cómo decirlo?, bastante simplificado, ¿no? Es una guía, es sacado de guía, pero nos da las herramientas para que nosotros pasemos a lo que es ya un poco más normado, que es específicamente para nieve. Pero podemos hacer algún detalle y convalidarlo con lo que es el granizo. ¿No? Porque al fin y al cabo el granizo también cae del cielo, ¿verdad? Solo que va a variar el espesor y va a variar lo que es el peso específico, pero de todas formas es casi el mismo tratamiento que la nieve, ¿no? Hasta aquí, señores. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que repita de esta parte? Vemos de que no. Bien. Entonces, este es el procedimiento simplificado en base a una guía. Bueno,
Más o menos algo similar vamos a tener cuando hablamos de la carga de nieve. Y esto vamos a hablar ya sea con la norma peruana o con la norma americana, con la C7. Empecemos con la más difícil, que es la C7. ¿Ok? Es un procedimiento un poquito más largo, pero sigue el mismo camino. Bien, empezamos con lo que es la carga de nieve sobre el terreno, ese Q sub n que hemos obtenido, digamos, de ese mapa. Aquí se lo llama P sub G, la presión sobre el terreno, o el pressure ground, ¿no? El AC7 nos dice directamente, ok, váyase a la figura 721. ¿Por qué? En la figura 721, pues tenemos técnicamente esta parte de acá, es no. Tenemos los gráficos, pero específico para Estados Unidos. Pasa lo mismo que con Patrick Putnam, que no puede usar estos datos para nada, ¿no? Como no puedo usar estos datos, pues recurro a la fórmula general. ¿Está bien? Densidad por el espesor. Listo. Con esta P sub G, lo que hago es trasladarlo hacia el techo, ¿ok? Traslado hacia el techo. Ahora, ¿qué pasa en el techo? El techo, pues, al interior de la estructura, ya sea nave industrial, ya sea una vivienda, ¿qué va a pasar? Va a tener temperatura adentro de la casa, ¿no? Adentro de la estructura tiene temperatura. Puede ser, por ejemplo, no sé, que adentro sea una fundidora, ¿verdad? Entonces, eso va a tratar de derretir la nieve, va a hacer escurrir. Ahí es donde entra este factor térmico, este C sub T, ¿no? Aparte, puedo yo tener árboles, puedo tener lo que son edificaciones más altas, ¿no? Que me van a cubrir, me van a ayudar a que no tenga mucha carga de nieve. Y ahí entra lo que es el factor de exposición. Vemos que es un poquito más detallado, ¿no? El factor de exposición, elementos que pueden cubrirme de la nieve. El factor térmico, elementos dentro de la edificación que pueden derretir la nieve. Y bueno, como no toda la nieve cae en el techo, puede ser en otro lado, se le reduce un 70%, un 30%. Todo esto se le multiplica a esta carga de terreno, ¿no? Que es netamente la que cae sobre el piso, en una superficie amplia, ¿verdad? Entonces, esta es la carga que cae sobre el techo, la carga básica en el techo. Esta es la carga básica en el piso. ¿Está bien? En el piso, en el suelo, tierra, digamos. Bien, y esta es la carga sobre el techo. Ah, hay un detalle en el techo. Hay techos inclinados y hay techos bajitos, ¿no? Ah, esta carga sobre techo pues debe ser eh, ajustada por este factor C sub S. Que este factor C sub S depende de la pendiente. Es decir, este C sub S sería nuestro K en Patrick Pool, ¿no? Sería el K. Dependo de la pendiente. Y es prácticamente multiplicarle a este P sub F, que es la del techo, multiplico. Lo mismo, cuando la pendiente sea menor a 15 grados, pues la carga sobre sobre el techo, pues va a ser esta. El C sub S va a ser igual a U. Voy a cargar absolutamente todo. No va a tener reducción porque se va a acumular en todo el techo, porque es una pendiente bastante bajita. Sin embargo, a medida de que la pendiente suba, pues este C sub S también se va a reducir, ¿no? Es decir, mientras más pendiente haya, menos acumulación, ¿no? ¿Qué más nos dice? Para pendientes bajas de 15 grados, pues tomo como uno este factor C sub S. Y cuando sonan arcos, lo que hago también es, cuando el ángulo inicial de ese arco, este ángulo, por ejemplo, este ángulo inicial, esta pendiente de acá, sea menor a 10 grados, pues también voy a tomar este C sub S como uno. Bien, porque es bajito, muy bajito. De esa forma.
¿Ok? Bueno, esa sería la carga mínima. Mi carga mínima, entonces, digo, si alfa menor a 15 grados, mi P sobre techo inclinado va a ser igual al PF. Este. Si esto es mayor a 15 grados, P sub S va a ser igual a C sub S por P sub F. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque aquí el C sub S es igual a 1, ¿no? El ángulo o el factor por la pendiente. Esos son los mínimos. El máximo, pues también existe. No puedo tomar directamente 4 kilonewton metro cuadrado, no, sería irracional. No tengo un punto máximo, que lo vamos a ver enseguida. Bien, bueno, de esta manera vamos a ver cómo se calculan estos factores, de qué dependen justamente, ¿no? Empecemos por el factor de exposición y vamos a ir bajando hasta el factor de pendiente. El factor de exposición, el C sub B, depende de la rugosidad del terreno. A ver, Inge, ¿no se aplicaría un factor de seguridad que en vez de igualarla a 1 podría incrementarse a 1.1? ¿O cómo se tomaría el ejemplo que además de la carga de nieve estén personas en la cubierta? Ah, las combinaciones entran ahí. Estén personas en la cubierta, ahí está mi LR. La nieve, se toma como S. Y ahí entran las combinaciones, como les digo, que están mucho más abajo. A ver, vamos a buscar esta parte. Aquí está, ¿no? Aquí vemos. No puedo tomar mantenimiento ni nieve al mismo tiempo. Tomo una u otra. ¿Por qué? Cuando esté nevando, es peligroso que alguien suba a mantener el techo, ¿no? No es algo racional. A menos que sea una realmente emergencia, no es algo racional. Entonces se toma o uno o el otro, ¿no? 0,5 o 0,3 de la nieve. Bien, es uno u otro. No se toman los dos al mismo tiempo. Bueno, eso por seguridad más que todo y por lógica. Aquí estamos. Les decía, voy a depender de la rugosidad del terreno, ¿no? Si es de tipo B, C o D, o tengo tres líneas en el Web, en una zona montañosa o en Alaska. Obviamente esta de acá ya está vetada, ¿no? Porque no vamos a estar en Alaska, ¿verdad? Entonces, dependo de si la estructura está totalmente expuesta, parcialmente expuesta o está enclaustrada en un búnker prácticamente, ¿no? ¿Cuál es la que normalmente, si estamos haciendo naves industriales o de cubierta, pues totalmente expuesta? El problema va a venir en cuál escojo, si es B, C o D, ¿no? Debo escoger qué tipo de rugosidad va a tener. Para ello, pues debo entender cuáles son las superficies de rugosidad, ¿no? Y esto está en el capítulo 26 de la AC7. Todo lo que es nieve está en el capítulo 7. Bien, en el capítulo 26, ¿qué nos dice la superficie de rugosidad? Si es B, C o D, ¿no? La superficie tipo B se refiere a zonas urbanas y suburbanas, áreas boscosas con numerosas obstrucciones que estén espaciadas de manera cercana, ¿no? Normalmente una ciudad o un barrio, digamos. Estas obstrucciones deben tener un tamaño mayor o igual a la altura de una vivienda unifamiliar. No es un barrio prácticamente, la superficie de rugosidad tipo B. La C ya se hace un poquito más abierta, las obstrucciones ya no están tan cercanas, ya no es algo muy urbano, es algo más abierto, ¿no? Terreno abierto con obstrucciones espaciadas un poco más lejanas, ¿no? Y estas obstrucciones no deben ser mayores a 9.1 metros, ¿no? En esta categoría, ¿qué se puede incluir? Planicies, terreno abierto y prados, es decir, un terreno más abierto, ¿no?
donde no, y que sea más planito y que no tenga muchas obstrucciones. Y la superficie D, que es la más molesta de todos, tengo lo que es un terreno plano, 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 que no tenga obstrucciones para nada, ¿no? Y tenga superficies de agua. Esas tres cosas se deben cumplir para tener una rugosidad tipo D. ¿Dónde puedo encontrar esta rugosidad tipo D? En pantanos, salares y zonas donde tenga hielo que no esté roto, ¿no? En estos lugares sí se pueden obtener. Por ejemplo, en Bolivia tenemos lo que es el Salar de Uyuni. Es bastante plano, entonces si algo se quiere construir ahí, pues netamente directo me voy a una rugosidad tipo D. Si estoy en el campo, en un terreno plano y abierto que tenga muy, muy poquitos árboles y sean pequeñitos, rugosidad tipo C. Si estoy dentro de la ciudad o en un barrio, digamos, o en una zona suburbana, los suburbios, rugosidad tipo B. ¿Ok? En base a esas rugosidades, pues yo decido cuál tomar. Bien, normalmente sería tipo B. En términos industriales, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo puedo tener, y vamos a ver esto, es eh, es un complejo minero, por ejemplo, que hay en Bolivia, eh, la minera de Colquiri. ¿Cuál podría tomar yo acá? Por ejemplo, ¿qué tipo de rugosidad le aplicarían, por ejemplo, a esta de acá? A esta. ¿B, C o D? A esta cubiertita, a la plomita. ¿B, C o D? Vamos participando, señores. C. ¿Por qué? No es un terreno plano, ¿verdad? No es un terreno plano. Tengo obstrucciones cercanas, muy, muy cercanas. Es una zona urbana o suburbana. Y, la, y las obstrucciones son, ¿cómo decirlo? Son mayores a una vivienda unifamiliar. Es B, sí o sí es B, ¿ok? Es B. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo? A ver, busquemos, no sé, mm, una superficie de rugosidad tipo C. Bien, lo voy a poner acá para que se pueda entender mejor. Creo que no me va a mostrar. Son terrenos abiertos, más o menos como este estilo, que se puede encontrar así. Plano, que no tiene muchas obstrucciones. Obviamente aquí ya tengo lo que son prados y zonas con césped, ¿ok? Y esta de acá, esta sería una tipo D, porque tengo zonas con agua. Y bueno, el agua lo que hace es que con el viento me afecta mucho más. Va a pesar el viento y demás. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Esta, por ejemplo, podría ser una tipo C, porque están espaciadas, bastante espaciadas, por ejemplo, ¿no? Están espaciadas, entonces el viento va a ir soplando bastante, la nieve no va a tener alguna obstrucción, digamos, que le impida llegar hasta tu techo. Bien, ese es un detalle. Bueno, hablando en temas industriales, como les mencionaba, acá está, en esta parte, esta de acá. Este es un complejo industrial minero, ¿ok? Esta absolutamente es B. ¿Por qué? Porque tengo diferentes lugares donde pueden, que me obstruyen, ¿no? Si yo hablo de esto, pues esta parte de acá me obstruye. Si yo hablo de esto, pues todo esto de acá me va a molestar, esto de acá me va a molestar. Entonces, este complejo en general es una rugosidad tipo B.
porque existen muchas obstrucciones. Bien, de esa forma. Normalmente no es algo perfecto, digamos, vamos a tener B y totalmente expuesto. 0,9. Luego entramos en el factor térmico. Este factor térmico va a depende del tipo de estructura que yo tenga, si se va a calentar o no. Debo irme a la tabla 732, ¿no? Factor CT. Esta me dice para estructuras sin calentar, estructuras al aire libre, estructuras que se mantienen arriba de congelarse entre 4 hasta 10 grados centígrados y otras estructuras eh, con frío, ¿no? Después tenemos estructuras que son para congelación y estructuras continuamente calentadas. Bien, aquí nos dice viveros prácticamente. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la que normalmente vamos a tener? Una estructura que no es calentada, comúnmente. Si tengo otra estructura que no sea, por ejemplo, una de estas tres, pues vengo por el camino de aquí y esto me dice que vea la tabla 733. Esta tabla 733 va a depender de todos estos factores, ¿no? De, del calor que pueda llegar a tener en la estructura, como también del P sub G. ¿No? El P sub G sabemos que puedo obtenerlo por por la densidad y el espesor, ¿no? Comúnmente, como les digo, se usa el unheated, el no calentado, 1,2 comúnmente. Bien, entonces ya vemos por dónde van los hilos. Comúnmente voy a tener 0,9 y 1,2. Bien, de esta manera. Para posteriormente y finalmente voy a calcular lo que es el factor dependiente C sub S. Este factor pues va a depender del C sub T, si es 1,1 entre 1,1 y 1,2 y mayor o igual a 1,2. ¿Cuál es el que tengo? Pues comúnmente este de acá, el tipo 3, ¿no? Este de aquí es el que comúnmente voy a tener. Estas gráficas se pueden, muchas veces a los gringos les gusta usar las gráficas, ábacos. Personalmente no me gusta usar ábacos porque tiendo mucho al error. Me gusta más usar lo que son las expresiones. ¿Ok? Para uno, aquí me dice para CT menor o igual a uno es estas de acá, ¿no? Para la gráfica uno. Para la gráfica 2 pues tengo que usar todas estas y para la gráfica 3 uso estas, ¿no? Y veo que tengo dos líneas. Estructuras que son resbalosas y otro tipo de superficies. Esto se refiere al tejado que voy a tener. ¿Cuándo catalogo que va a ser una estructura resbalosa? Esto se va a catalogar. La normativa no es muy clara en esto, nos dice que es muy ambiguo. ¿Puedo yo catalogar, por ejemplo, una cerámica como resbalosa? Tal vez sí, tal vez no. Esto ya depende del criterio del estructurista. Bien, el mío es estructuras o cerramientos que sean hechos de chapa metálica son resbalosos y cerramientos que sean hechos de ladrillo, por ejemplo, o de ladrillo cerámico, como son las tejas o de fibrocemento, son superficies no rugosas. Bueno, entonces, si la superficie es de metal, yo lo considero resbaloso. Si es de otro tipo de material que no sea metal, lo considero como otro tipo de superficie. Bien, entonces, de esa manera vemos que entre el OSB y G, ¿cuál es el OSB? ¿Dónde está eso? OSB, OSB, OSB. No lo veo. O planchas fenólicas. ¿Cuáles son las planchas fenólicas? A ver, vamos a ver cuál planchas fenólicas. Fenólicas. A ver, son de
parecen de madera. Yo lo consideraría esto no resbaloso, ¿no? Porque tengan en cuenta que debo verificar si por aquí podría resbalar la nieve, ¿no? Aquí yo veo que no va a poder resbalar la nieve muy bien. En cambio, por ejemplo, teja española. Aquí tampoco veo que pueda resbalar bastante bien porque tiene muchas ondulaciones, muchas protuberancias. No lo veo que resbale muy bien, ¿no? Porque tiene rugosidad igual el ladrillo. Pero en cambio, estos elementos de acá sí te puedes caer, ¿no? Sí puedes resbalar tranquilamente. Bien, yo lo veo así, pero como les digo, es criterio. La normativa no es clara específicamente en qué es resbaloso y qué no es resbaloso, porque nos dice es ambiguo. Bueno, eso ya depende del criterio del estructurista. El TR4, este yo lo podría considerar resbaloso. Se podría considerar resbaloso, ¿no? Yo lo podría considerar resbaloso porque es, si bien es una chapa metálica, se podría decir, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? Bueno, esto, como les digo, es criterio del ingeniero, del que está proyectando esta parte. Y aquí nos dice, si es una superficie resbalosa, uso este, y si no, uso este otro. Bueno, nos dice lo mismo, entre 0 y 15, el factor C sub S es 1, es decir, todo el granizo, toda la nieve se va a acumular ahí. Si está entre 15 y 70, pues uso esta expresión, donde la pendiente debe ser expresada en ángulo, ¿no? Y cuando es mayor a 70 grados, pues ya no se acumula granizo o ya no se acumula nieve. Ah, Patrick Putnam nos decía mayor a 60 grados, ¿no? De esta manera, lo que cambia es justamente esto de aquí, ¿verdad? Cambia esto. Es lo único. Después sigue siendo lo mismo. Bueno, de esta forma, no es muy complejo. Lo que se debe entender es lo siguiente. Les doy el caminito. Primero calculo el P sub G, dependiendo de la densidad y al espesor de acumulación. Con ese P sub G voy a calcular el P sub F. El P sub F me va a dar la carga sobre el techo. En base al ángulo que yo tenga en mi cubierta, pues decido calcular el C sub S o no. ¿Está bien? Si tengo un ángulo menor a 15, ¿para qué calculo? No me va a servir. Así que directamente la carga terminaría aquí. Pero si mi ángulo es mayor a 15 grados, pues ni modo, tengo que calcularlo mediante estas expresiones de acá, ¿no? El C sub S y el C sub E, el C sub E y el C sub T, perdón, vienen dados por estas dos tablitas, ¿no? Entonces, nuevamente, P sub G primero, trato de calcular el P sub F, pero para ello necesito el C sub E y el C sub T. Estos están en estas dos tablas, ¿no? Una vez obtenido y decidido eso, veo el ángulo. ¿El ángulo es menor a 15? Sí. Entonces, este P sub F es mi carga. ¿El ángulo es mayor a 15? Tengo que calcular C sub S. ¿Cómo calculo? Dependiendo al ángulo, que está justamente acá, ¿no? Esa es la corriente que yo debo seguir. Bien, vamos a calcular esto de manera manual en la siguiente clase. Bueno, lo que quiero concentrarme es en esta partecita más. Aparte de ello, vemos que el P sub G, por ejemplo, puede ser mediante esta expresión o esta la sacaron para la C7 del 2005. Es una gráfica que nos muestra la relación que existe para el P sub G en base a la profundidad de acumulación del granizo o de la nieve, ¿no? Está en base a esta expresión y está en Greatorex y Tobiason, que esto está en PS. Y la acumulación de nieve está
en pulgadas, ¿no? Esta gráfica de acá está expresada con esta fórmula. Esto es para Estados Unidos, pero también podríamos usarla, ¿no? Sería ideal usar esta expresión. Y de aquí tranquilamente convertir a lo que es, no sé, a nuestros datos generales. Por ejemplo, la fórmula que vemos acá para el P sub G es la siguiente. 0,279 por H sub G por elevado a 1,36. Bien, una acumulación de nieve, por ejemplo, por así decirlo, podría ser 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros en pulgadas sería 15,74. A ver, lo pongamos con 16. 16 pulgadas, aproximado a 40 centímetros. Bien, de aquí sacamos esto, ¿no? Tenemos 12,11 PSF. Esto sería el P sub G. Bueno, esto traducido kilonewton metro cuadrado. Bueno, aquí podemos venir a convertir PSF a kilopascal, ¿no? Convertir libra a pie a kilopascal. Este es el que necesito. ¿Cuántos son? 12,11. 0,57 kilopascales. Esa sería mi carga sobre el terreno. Bien, más o menos así podría ser. ¿Cuánto equivale esto? Multiplicar por esto de acá. Tranquilamente, entonces nuestra expresión podría calcularse como lo siguiente. A ver, 0,4788. Nuestra expresión puede llegar a ser lo siguiente. Esto lo puedo borrar, ¿no? En la cual puedo poner lo siguiente. 0,279 por 0,04788. Entonces, yo tendría acá 0,01335, pero obviamente esta de acá tendría que estar en pulgadas, ¿no? ¿Qué he hecho? He multiplicado este 0,279 por este factor de acá. ¿Está bien? Entonces obtengo esto donde la acumulación de la nieve esté en pulgadas y bueno, como está en pulgadas, de aquí me va a salir directamente en kilopascales. Bien, voy a tratar de deducirse, no deducir, sino cambiar la fórmula, digamos, acoplarla a unidades internacionales. Eso ya para la siguiente clase se los voy a hacer. ¿Ok? Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, esta es una forma, digamos, esta es una gráfica que puedo usar para obtener el P sub G, de alguna forma. Pero esto es para la C7. Puede ayudar, ¿no? Si es que no tengo datos. Bueno, ¿es un poquito más largo? Sí, pero no es complicado, ¿no? Aparte, la carga mínima o la carga máxima que yo puedo tener, el PM, está en base a una categoría de riesgo, si es 1, 2, 3 o 4. Vemos que es 1,2, 1,44, 1,68 y 1,92. Es muy raro que yo sobrepase estos valores. Muy raro. Es en base a la categoría de riesgo. ¿Qué es la categoría de riesgo? Bueno, está en la tabla 151. Para una estructura tipo 1 es algo que representa bajo riesgo a la vida humana. Puede ser un almacén que no haya mucha gente, digamos, ¿no? La 2 es muy sencillo de analizar, es la que no concuerda con 1, 3 y 4. La tipo 3 son lugares donde se va a acumular mucha gente. Centros comerciales, no sé, bibliotecas, entonces lugares donde se van a concentrar muchas personas. Y la tipo 4 son lugares donde no debe fallar nunca. Hospitales, centros de evacuación, ¿qué más? Centros eléctricos, ¿no?
Esos lugares que nunca deben fallar son tipo 4. Bueno, normalmente estamos en 2 y 3. Muy rara vez vamos a tener, por ejemplo, diseñar un hospital, que es algo complejo, ¿no? Entonces, normalmente estamos en 2 y 3. En base a esos 2 y 3 definimos lo que es la carga máxima, que esto es más que todo un parámetro para que yo no me pase, ¿no? Es decir, ok, haciendo todo el cálculo que tengo hasta acá, obtengo el P sub S. Este P sub S no debe pasarse de este máximo, para nada. Si se pasa, pues uso el máximo. Bien, eso es todo lo referente a nieve en base a la CC. Para que ustedes se puedan guiar, vamos a hacer un ejemplo el día eh, lunes en base a esto para recapitulando, ¿no? Que ya estamos viendo lo que es la carga viva y nos faltaría la carga de nieve. Como les digo, es bastante larguito. Bien. ¿Alguna consulta hasta esta parte, señores? ¿Todo está claro? Al parecer sí. Ok. Todo esto es así de largo, ¿no? En Perú, pues se toma casi el mismo procedimiento, pero hecho en 3 pasos. Bien, hecho en 3 pasos, así de sencillo. Vamos a ir rápido con esto. Carga básica de nieve sobre el suelo, Q sub S. Esto sería nuestro Q sub N, nuestro P sub G, ¿no? Esto es igual al Q sub N de Putnam, esto es igual al P sub G de la AC7 y esto es el Q sub S de la E020, ¿no? Que nos dice que el valor mínimo es donde está 0,40 kilopascales. Esto depende a 40 centímetros de nieve fresca con un peso específico de 100 kilogramos metro cúbico. ¿Bien? O 20 centímetros de nieve compactada. Pero el mínimo que se debe tomar son 0,4 kilopascal. ¿Qué nos dice esto? Para determinar el QSUBS deberá tomarse en cuenta las condiciones geográficas, climáticas de la región donde se ubicará la estructura. La carga básica se establecerá de un análisis estadístico. Es lo mismo que les mencionaba. Dependo de la zona. Debo obtener mis datos, ¿no? Y bueno, con un periodo medio de retorno de 50 años. Es decir, me dice periodo medio de retorno de 50 años. Ah, puedo usar la gráfica de la C7 porque nos dice 50 años para P sub S. O P sub G, perdón. 50 años. Ah, puedo usar esa gráfica, ¿no? Pero nos dice que la mínima es 0,40. Bueno, con este Q sub S, pues defino, ¿no? Para pendientes menores o iguales a 15 grados, vemos que la carga sobre el techo es igual a esta. Es lo mismo. Para techo a una o dos aguas con inclinaciones entre 15 y 30, pues le reduzco un 20%, ¿no? Y para techos con una o dos aguas entre 30 o mayores a 30, pues debo multiplicar por un C sub S, donde este C sub S está en base a esta expresión, que sería 1 menos 0,025 multiplicado por el ángulo de inclinación, este ángulo, menos 30 grados, ¿no? Ese es el C sub S, que es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo, ¿cómo decir? La misma teoría que en la C7. Este C sub S sabemos que en Putnam es el factor K, ¿no? De esta forma. Y ahí obtengo la carga de techo. Así de sencillo. Es un poquito más reducido, tiendo a casi lo mismo, pero en teoría es similar, ¿no? Eso es la carga de nieve para Perú. La AC7 es más larga, tiene muchas consideraciones, pero vemos que esas consideraciones no son salidas de la manga, ¿no? Y bueno, tenemos la de Putnam. El día lunes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar las cargas por los diferentes métodos. ¿Cuál es más conservadora? ¿Cuál es más liberal? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápido? Vamos a ver. ¿Ok?
De esta manera, entonces, vamos a quedar el día de hoy acá. Bien, ya el día lunes vamos a entrar con ese experimento, por así decirlo, cuál es más rápido y más asequible. Y al mismo tiempo vamos a empezar lo que son las cargas de viento, que esto, si bien en la norma peruana es bastante sencillo, tiene mucho detalle, ¿no? Y quiero centrarme bastante en esto. Bueno, bueno, señores, esa sería la clase de hoy. Espero haya sido de suma información para todos ustedes y les haya ayudado bastante, ¿no? Nos veríamos el día lunes. Que tengan muy buena noche. ¿Está bien? Hasta luego.